vivimos en un mundo de dinero extremadamente barato y abundancia monetaria devenido de la crisis 2008-2009. Eso no va a cambiar rotundamente en los próximos 2 años, pero sí van a cambiar los grados. Brasil, que alguna vez supo conseguir deuda al 3%, ahora, además de algunos problemas internos que ahora vamos a hablar, menos del 6% no consigue. Entonces esos son los efectos indirectos que va a tener Argentina. Cuando empiece a hacer las cosas bien, ya no va a aprovechar la menor tasa de la historia, va a seguir aprovechando tasas bajas, pero tenemos 2 o 3 puntos de costo capital adicional que nos perdimos por empezar tarde. Brasil yo diría que tiene, a hoy, si tengo que hacer un diagnóstico de las fotos, las 7 plagas de Egipto. Para nosotros Brasil es preocupante, no solo porque está con un problema de ciclo que no para de agravarse, o sea, si ustedes miraban el promedio de analistas esperaban que Brasil este año cayera 1,5, 2 a principio de año, va a cerrar el año casi con una recesión de 4 puntos. Y lo que es peor, en general los analistas se van poniendo cada vez más pesimistas para el año que viene. Es el socio grande, es a quien le vendemos el 45% de las exportaciones industriales y al quien le vendemos el 85% de las exportaciones de autos. Con lo cual no es una buena noticia marginalmente que Brasil tenga ese tipo de dificultades, a los cuales se le agregan dificultades de financiamiento internacional, tiene un déficit de cuenta corriente de 90.000 millones de dólares el año pasado, o sea, el mundo le tiene que prestar todos los años a Brasil 90.000 millones de dólares. Bueno, evidentemente eso ya no está pasando, por eso el real se fue de 2,50 a 4, por eso están en un proceso recesivo que es el ajuste automático de la cuenta corriente, porque se caen las importaciones. Devaluar hace que tengan que girar menos moneda dura en dividendos, regalías, etcétera, etcétera, subir la tasa de interés, pagar los costos que muchos tratan de diferir y que un día se produce el proceso, ¿no? Vamos a un año intenso en términos de negociación internacional respecto de dónde va a quedar parado el Mercosur en los próximos 2 años. La verdad, a esta altura podemos decir dónde nos gustaría que quede parado. No estamos tan seguros de decir dónde va a quedar parado, ¿no? Porque hoy Argentina introdujo un elemento nuevo, no solo el tratado eventual de libre comercio con Europa, que va bastante bien en términos de lo que le interesa al agro, ¿no? De liberalizar los subsidios, eso va bastante bien, pero hoy Argentina introdujo un concepto nuevo. ¿Qué hacemos con la Alianza del Pacífico? Que va bastante adelantada en términos de tratados de libre comercio. Lo que queremos básicamente es ser un país normal. ¿Sí? Y en un país normal ya hay un solo tipo de cambio y no 6 o 7. En un país normal no hay derechos de exportación para todo lo que tenga productos industriales y no industriales, como teníamos hasta hace pocos días. En un país normal la política exterior y de beneficios se juega por otro lado y no por las retenciones o los derechos de exportación. En un país normal se puede exportar libremente para que juegue el mercado. En los próximos días o en las próximas horas van a empezar a haber noticias con respecto a todo lo que tiene que ver con las restricciones al comercio exterior de nuestro país. En un país normal hay diálogo entre las partes y por eso Ricardo Bullagli, que es el ministro, cuando nos presentó a todos nosotros en el ministerio el viernes pasado, dijo: muchachos, se acabaron los conflictos, ¿sí? Tenemos 3 millones de problemas para resolver, pero no en una situación de conflicto. Tenemos que coordinar esfuerzos con el sector público, plantearnos objetivos para saber que cuando llegue el momento vamos a tener un canal para comercializar esas 15 o 17 argentinas que hablábamos en el año 2013, que era nuestro potencial productivo. Por eso es clave que tengamos una visión concreta de lo que va a ser el Mercosur. Se va a pasar de ser un acuerdo político a realmente un bloque con libertad aduanera. Si los países vamos a tener integrante, flexibilidad para hacer convenios país-país o no. Si se va a terminar de una vez por todas lo que venimos viendo de la no firma o el no acuerdo todavía con la Unión Europea. ¿Cuánto? 12, 15 años que estamos dando vueltas. Es clave. Tenemos que estar atentos a lo que es el Tratado del Pacífico. Dicen que van a llegar a influir sobre el 40% del comercio mundial. La fórmula de cambio básicamente nos dice que cambio es igual a I por B por P y se construye, dice, la I es la insatisfacción. Para que haya un cambio real
tiene que haber una inconformidad, tiene que haber un motor interno, tiene que haber una incomodidad, algo que me motive, si se quiere, hasta emocionalmente a cambiar. Como empresa, como persona, como país. A partir de eso, y es un lugar donde muchos de nosotros nos quedamos como empresarios a veces, decir, estoy incómodo, pero hay que ir un paso más, que es la B, que es visión. ¿Qué quiero? Ok, estoy incómodo como estoy. ¿Qué quiero? Y el tercer punto es, estoy incómodo, tengo la suerte de saber por qué estoy incómodo, tengo la suerte de saber qué quiero, la P, que es el proceso para avanzar, hacerlo. Esto multiplica, si uno de los tres componentes tiende a cero, el cambio tiende a cero. Entonces, la impresión es que estamos en una instancia donde los tres factores parecerían que empiezan a alinearse. Yo creo que tenemos un gran desafío por delante, que es tener esa visión compartida, no solamente entre los privados, sino en lo público y lo privado. De esa manera, entendemos que podemos llegar a ese potencial, no solamente productivo, sino de producción de alimentos y agregado de valor, que en 5 o 6 años, según nuestros cálculos, puede llegar a generar más de 1 millón de puestos de trabajo en la Argentina. Tiene que cambiar. Bueno, cambió el gobierno, cambia el Estado. ¿Alcanza con eso? También tiene que cambiar la política, la sociedad, las empresas, los ciudadanos, todos un poco. Evidentemente el ejemplo de arriba siempre ayuda, pero no alcanza. O sea, parte de nosotros va a tener que hacer un proceso de cambio. Sería mucho más fácil pensar que no, que con la devaluación y una quita de retenciones estamos. En realidad creo que hay un proceso para que esto tenga mediano plazo o largo. También hay un concepto de ciudadanía a cambiar, creo que hay un concepto de la forma en la cual hacemos el management de nuestras empresas, en la cual nos relacionamos con la sociedad. Entonces creo que la palabra cambio tiene un montón de connotaciones y no suele ser procesos que ocurran ni a corto plazo ni sin pagar algún costo. Y para las empresas y los empresarios hay una sola cosa que algo decía Teo en ese sentido. A ver, tengo un amigo que siempre dice lo mismo y a mí me hace mucho sentido. No sirve de nada tener la casa más linda de Hiroshima. En ese sentido, el rol del empresario como vector de desarrollo en su lugar de trabajo es fundamental. Y ese rol los empresarios no lo han hecho en los últimos años. Cuando te cascotean el rancho, todos se pusieron en posición defensiva. Cuando te pones en posición defensiva, la discusión es cómo se reparte la torta y no queremos tener más discusiones de cómo se reparte la torta. La discusión que vale, la discusión que genera desarrollo es la de cómo agrandamos la torta. Y cómo se agranda la torta en cada uno de esos lugares, los que primero van a estar disponibles para hacerlo tienen que ser los empresarios. El Estado tiene que brindarles las reglas de juego para que eso suceda. Yo digo, el gobierno tiene por lo pronto que ofrecernos una macro ordenada, una macro con cierto grado de previsibilidad, con reglas de juego que podamos jugar, generando confianza, promoviendo o haciendo inversiones, pero también promoviendo un esquema donde armar una sociedad, generar una inversión, entrar dinero al país, sacarlo, moverlo, tenga menos grados de complejidad que el que tenía. El ahorro no está en el sistema financiero y ese va a ser el gran desafío de lo que viene. Lograr que el ahorro que no pasa por el sistema financiero a partir de un prontuario bastante particular empiece a pasar. Los 250.000 millones de dólares famosos de argentinos que están en algún lado, caja de seguridad, caja de zapatos, exterior, etcétera, etcétera. Ese es el desafío de los próximos 4 años, lograr recuperar ahorro interno. Pero bueno, ahí está el sistema, está sano. La verdad que es sorprendente, hemos pasado el periodo electoral con depósitos creciendo más del 40% y con préstamos creciendo al 64%. Acá hay mucho de cobertura, ¿no? Estos son créditos en pesos, la mayoría tasa fija, entonces mientras dure digo, porque ahora ya cambió el periodo de tasas, ¿no? Esto claramente hemos tenido un shock de tasa. Nosotros, para ayudar a esta visión de pobreza cero, empleo 100, educación 1000, por lo pronto tenemos que intentar ser rentables, tenemos que crecer, tenemos que tratar de generar esquemas sustentables, invertir con expectativa, eso nos lo da el entorno, pero tenemos que asumir riesgos. Sin inversión no hay crecimiento, sin algún riesgo no hay crecimiento, no hay expansión. Siendo amigables con el ambiente, yo creo que por este lado vienen un montón de restricciones potenciables. Lo hemos visto recién en la COP21, lo que pasó con el tema ambiental, lo que está pasando con ya los mecanismos internos, lo que van a aparecer como barreras pararancelarias. Tenemos que seguir anticipándonos, no solo con buenas prácticas agrícolas, que es un trabajo interesantísimo que se está haciendo, sino también entendiendo y teniendo dentro del sector gente que nos anticipe estos temas.
Tenemos que ver cómo nos plantamos frente al medio ambiente. Acá se dijo también, la COP21, aparentemente va a haber circuitos diferentes para aquellos países que pueden demostrar que emiten gases, pero que también secuestran, como es nuestro caso. El desafío que tenemos por delante es muy grande, es muy divertido. Cambiemos y no cambien, ¿sí? Y el rol de ustedes con respecto al futuro de nuestro país es muy importante y no es delegable. No es delegable en la siguiente generación. Lo tienen que hacer ustedes. Muchísimas gracias.